Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar la práctica de anestésicos generales. Los conceptos previos que debe de tener nuestros estudiantes es todo lo relacionado a la anestesia general, como por ejemplo los periodos de la anestesia general. Luego, la farmacología de los anestésicos generales, es decir, conocer la clasificación, su farmacocinética, su farmacodinámica y obviamente los principios activos que pertenecen a este grupo de fármacos. Entre los materiales, equipos e instrumentos que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a utilizar ratones cuyo peso no debe de ser inferior a 30 gramos. Como reactivos farmacológicos vamos a utilizar éter etílico, solución de pentobarbital que se encuentra a una concentración del 0,4% y una solución de ketamina cuya concentración es de 2,5 miligramos por mililitro. La práctica de hoy está dividido en 3 experiencias. Veamos la primera, correspondiente a la anestesia inhalatoria. ¿En qué consiste entonces la parte procedimental? Primero, vamos a tomar los datos basales en nuestros ratones respecto a la sensibilidad, es decir, si siente o no dolor, motilidad, es decir, si hay movimientos, y estado de alerta o estado de conciencia. Luego, tomaremos una pequeña torunda de algodón preparada por el estudiante, al cual la vamos a humedecer impregnando 1 mililitro de éter etílico. Luego, esta torunda de algodón va a introducirse en un beaker invertido en donde previamente se ha colocado a un ratón. Automáticamente el ratón va a empezar a respirar, en este caso el éter, y luego de 10 minutos vamos a determinar si se mantiene, se ha reducido o ha perdido totalmente los datos basales de sensibilidad, motilidad y estado de alerta. Luego vamos a retirar el algodón y vamos a determinar el tiempo de recuperación o duración del efecto. La experiencia número 2 la vamos a subdividir en 2. La primera, la anestesia barbitúrica y posteriormente la anestesia disociativa. ¿Por qué? Porque los fármacos que se van a utilizar en ambas experiencias van a ser administradas por vía parenteral. ¿En qué consiste entonces la parte procedimental? Primero, tomamos los datos basales en el segundo ratón, específicamente la sensibilidad, la motilidad y estado de alerta. Luego vamos a proceder a determinar cuál es el volumen a administrar del fármaco pentobarbital, sabiendo que la dosis es de 50 miligramos por kilogramo de peso. Transcurridos los 10 minutos, vamos a determinar si se mantiene, se reduce o se pierde los datos basales que están relacionados con la sensibilidad, motilidad y estado de alerta. Y luego vamos a determinar el tiempo de duración del efecto de este fármaco. Veamos ahora la experiencia número 3 que lleva por título anestesia disociativa. En este caso vamos a tomar también los datos basales respecto a la sensibilidad, motilidad y estado de alerta de un ratón. Luego vamos a proceder a hacer los cálculos matemáticos para determinar qué volumen se le va a administrar de la solución de ketamina, sabiendo que la dosis es de 10 miligramos por kilogramo de peso.
Pasado 10 minutos de la aplicación, se va a determinar si se mantiene, se reduce o se pierde los datos de sensibilidad, motilidad y estado de alerta. Posteriormente determinaremos el tiempo de recuperación para el fármaco llamado ketamina. Veamos ahora el marco teórico de la anestesia general y de los fármacos que se emplean en las intervenciones quirúrgicas mayores. Resulta que el paciente va a desarrollar anestesia general siempre y cuando se le haya tenido que aplicar un fármaco que lleva por nombre de anestésico general. Una vez hecho ello, se va a desarrollar internamente en el organismo del paciente la farmacocinética y la farmacodinámica, de tal manera que el principio activo acceda al sistema nervioso central para provocar un cuadro de depresión y finalmente evidenciarlo a través de la anestesia general, el cual se caracteriza porque es un cuadro reversible que va a experimentar el paciente luego de la administración del fármaco, en donde se van a generar cambios de tal manera que el paciente va a desarrollar analgesia, amnesia, hipnosis y relajación muscular. Cuando el fármaco genera estos efectos, el paciente está listo y preparado para ser sometido a la intervención quirúrgica. ¿Y quién genera todos estos cambios? Simple y llanamente el agente farmacológico que lleva por nombre de anestésico general. Pero eso implica entonces que se debe de administrar por una vía determinada, siendo la principal vía de administración de estos fármacos la vía inhalatoria y la vía endovenosa, siendo estas vías de administración aquellas que permiten su clasificación. Los anestésicos generales se van a clasificar de acuerdo a la vía de administración. Es decir, en anestésicos generales inhalatorios y anestésicos generales endovenosos. Cabe mencionar que clínicamente se deben de utilizar ambas vías para garantizar un buen efecto de estos anestésicos, de tal manera que la intervención quirúrgica sea todo un éxito. Resulta que respecto a los fármacos de anestésicos generales, estos principios activos se caracterizan porque gracias a la respiración, es decir, por vía pulmonar, rápidamente alcanzan la circulación para dirigirse inmediatamente al sistema nervioso central, ya que por su grado de liposolubilidad van a atravesar con mucha facilidad la barrera hematoencefálica. De tal manera que en el sistema nervioso central se va a generar el mecanismo de acción y básicamente generará una depresión. Es por ello que estos fármacos son considerados como neurodepresores. Dentro de esta familia inhalatoria existen dos subfamilias, aquellas que son gases, ¿ok? Y aquellas que son líquidos volátiles. Gases es aquella que con mayor facilidad va a poder ser respirado por el paciente, ¿ok?
Él rápidamente alcanza el torrente sanguíneo cuando se está respirando, llega al sistema nervioso central e inmediatamente genera depresión, por lo tanto, sus efectos. Pero ¿qué gas es el que representa a esta gran familia? Es el famoso óxido nitroso, el cual también es conocido como el gas hilarante, y que la historia refiere que él fue muy utilizado por los odontólogos por su potencia analgésica. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero que él en la actualidad no está siendo ya muy empleado. Él se caracteriza porque viene en balones, ¿estamos de acuerdo? En balones, y que es de uso exclusivo hospitalario, pero que debe de ser administrado, mezclado o combinado siempre con el oxígeno para reducir su toxicidad, por ejemplo, que el paciente no se asfixie. Pero cabe mencionar que este fármaco puede generar como RAM lo siguiente: una alteración de la capacidad funcional de la médula ósea, de tal manera que se va a alterar la hematopoiesis, generando incluso hasta la anemia aplásica irreversible, motivo por el cual ya no es frecuentemente utilizado. Sin embargo, encontramos a la otra familia que representa a los líquidos volátiles. Esta se caracteriza porque aquí hay fármacos que deben de pasar por un proceso de vaporización, en donde también debe de pasar o presentar oxígeno. ¿Ok? En otras palabras, estos líquidos van a ser transformados en micropartículas con la finalidad de que ella sea respirado, luego llegue al torrente sanguíneo, atraviese la barrera hematoencefálica, llegue al sistema nervioso central y produzca su mecanismo de acción. Históricamente, aquí encontramos, por ejemplo, al cloroformo, y también encontramos al éter, pero que actualmente ya no se utilizan porque son extremadamente tóxicos. ¿De acuerdo? Sin embargo, se pueden utilizar con fines experimentales, es decir, donde se empleen modelos animales. Cabe mencionar que el éter se está utilizando en el deporte para generar una anestesia local. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué fármacos sí se utilizan en anestesiología? Tenemos al alotano y tenemos a la familia de los fluranos, caracterizados porque son compuestos químicos orgánicos halogenados. Por ejemplo, el alotano tiene átomos de flúor, cloro y bromo. En cambio, los fluranos fundamentalmente tienen flúor. ¿Ok? Cabe mencionar también que el alotano actualmente ya no es muy empleado porque ha demostrado ser hepatotóxico. Sin embargo, los fluranos son los que con frecuencia se utilizan. Entre ellas encontramos al isoflurano, al enflurano, al sevoflurano, al desflurano. ¿Ok? Entonces eso significa que los gases o los líquidos volátiles que van a pasar por el proceso de vaporización van a llegar al sistema nervioso central para deprimirla y generar sus efectos. Sin embargo, se ha demostrado también que estos fármacos solo no van a generar los 4 objetivos, que era analgesia, amnesia, hipnosis y en este caso relajación muscular. Lo que trae como consecuencia que es útil y necesario la combinación con medicamentos de manera coadyuvante, es decir, aquellos que se administran por vía endovenosa.
Cabe mencionar que ellos no son netos anestésicos, pero sí se van a coadyuvar con el primer grupo ya mencionado. Aquí encontramos, por ejemplo, a la familia de los barbitúricos. Encontramos también a la familia de los opioides. ¿Ok? Encontramos a la familia de las benzodiazepinas. Encontramos a la familia de los neurolépticos. También encontramos a la familia de los bloqueadores neuromusculares. ¿Ok? Los bloqueadores neuromusculares. Y también encontramos a un grupo reducido de fármacos que lo vamos a denominar como otros. Resulta que todos ellos van a actuar también sobre el sistema nervioso central. Pero ¿cuál es lo particular? Bien simple, que el fármaco por vía endovenosa accede rápidamente al torrente sanguíneo, es decir, a la circulación. Luego, por su grado de liposolubilidad, atravesará la barrera hematoencefálica y generará su acción sobre el sistema nervioso central, deprimiéndola. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, con la particularidad que previamente tiene que haberse respirado. Es decir, por vía pulmonar accede a la circulación. En cambio, como se está administrando por vía endovenosa, directamente va a ingresar al torrente sanguíneo. Los barbitúricos se caracterizan porque son fármacos que frecuentemente se emplean en anestesiología, siendo el principal representativo el tiopental sódico, conocido también como el agente inductor de la anestesia general. Él se va a administrar por vía endovenosa, por lo tanto es de uso exclusivo hospitalario. ¿Ok? Él es un potente fármaco hipnótico, estamos de acuerdo, que genera además relajación muscular. Sin embargo, otro grupo de fármacos que también se van a utilizar son los opioides. Entre ellos encontramos a la familia del fentanilo, alfentanilo, remifentanilo, la petidina, el tramadol y, como el más potente de todos, a la morfina. Es por ello que la morfina es considerada como el analgésico de mayor potencia de esta familia y que se va a utilizar en casos especiales porque es muy tóxico. De todos ellos, el que comúnmente se emplea es el fentanilo y sus derivados, alfentanilo, remifentanilo. Resulta que estos fármacos se caracterizan porque fundamentalmente van a actuar como analgésico, lo que trae como consecuencia que es necesario que él sea asociado con otros fármacos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Este fármaco se caracteriza porque actúa sobre el receptor opioide para provocar la analgesia. En cambio, los barbitúricos, como el tiopental sódico, van a ejercer su mecanismo de acción sobre el receptor GABAérgico, tipo A. Dentro de las benzodiazepinas hay una lista grande de principios activos. Sin embargo, el que comúnmente se emplea en anestesiología es el midazolam, que es un potente hipnótico y una alternativa para ser considerado por el anestesiólogo. Él también se caracteriza porque va a actuar sobre el receptor GABAérgico. Los neurolépticos también son denominados tranquilizantes mayores. Son potentes neurodepresores que, en este caso, el más representativo que puede ser utilizado clínicamente en anestesiología es el fármaco droperidol, el cual también se va a administrar por vía endovenosa. Cabe mencionar que los anestesiólogos, cuando asocian el droperidol y el fentanilo, van a darle una denominación.
que viene a ser la neuroleptoanalgesia. ¿Ok? Perfecto. Este grupo de fármacos se caracteriza porque tiene una particularidad en su mecanismo de acción. Él fundamentalmente actúa como antagonista de los receptores dopaminérgicos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Luego tenemos a los bloqueadores neuromusculares, que también nosotros lo conocemos. Estamos refiriendo a los bloqueadores neuromusculares despolarizantes y a los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. En el primero se encuentra la succinilcolina o suxametonio, y en el segundo se encuentra el becuronio, rocuronio, mevacuronio, pancuronio y otros. Cabe mencionar que este bloqueador neuromuscular preferencialmente en anestesiología se va a utilizar siempre que el paciente sea sometido a una intubación endotraqueal. Luego tenemos a otros, entre las que destacan el propofol, el etomidato y la famosa ketamina. Estas se caracterizan porque son utilizados en intervenciones quirúrgicas mayores de corta duración, siendo la ketamina un fármaco conocido con el nombre de anestésico disociativo. Entonces, como hemos podido ver, hay una gama de fármacos que se pueden utilizar en anestesiología. Y ahora sí se justifica por qué deben de asociarse ambas vías, con la finalidad de utilizarse varios fármacos para reducir la dosis, pero lograr los objetivos de analgesia, amnesia, hipnosis y relajación muscular. En nuestra práctica experimental vamos a utilizar la anestesia inhalatoria a través de una sustancia química, en este caso el éter. ¿Ok? Cabe mencionar que dentro de los barbitúricos también encontramos al pentobarbital, que él también pertenece a esta familia y él se puede utilizar también clínicamente, pero es común y frecuente que se utilice a nivel veterinario, y en esta ocasión vamos a utilizarlo, es decir, a través de la anestesia endovenosa, específicamente la anestesia barbitúrica. Pero finalmente también vamos a utilizar a la ketamina como agente farmacológico en nuestra práctica, teniendo en cuenta que también se administra por vía endovenosa y al cual se le ha denominado anestesia disociativa. Veamos los resultados obtenidos en la experiencia número 1, es decir, en la anestesia inhalatoria. Como habíamos mencionado, la parte procedimental está representado en este esquema. Se coloca un beaker invertido, ¿ok? En donde dentro de él vamos a colocar a un ratón al cual se le ha medido previamente su sensibilidad, motilidad, estado de alerta, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Es decir, si siente dolor. ¿Y cómo lo hemos determinado? Presionándole la cola, reaccionando rápidamente. La motilidad, ¿cómo la hemos determinado? Porque el animalito está que se traslada de un lugar a otro sobre la mesa. El estado de alerta, ¿por qué? Porque el animalito está consciente de que hay un término, en este caso de la mesa, y no se cae. Y la frecuencia cardíaca, para eso hemos inmovilizado al ratón y hemos tenido que determinar, en este caso, los latidos del corazón durante 60 segundos. Y la frecuencia respiratoria a través de la observación con 4 cruces. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Esto representa los datos basales. Luego hemos preparado una torunda de algodón al cual se le ha impregnado con la ayuda de una jeringa, en este caso con mucho cuidado, éter. 1 mililitro.
se va a humedecer la torunda e inmediatamente la vamos a colocar dentro del beaker donde se encuentra el ratón. Pasado unos segundos va a empezar a observarse efectos. El ratoncito va a empezar a respirar los vapores del éter porque él es un compuesto químico orgánico volátil. Va a entrar en un estado de desesperación intentando escapar. Luego, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a ponerse en dos patitas y va a evidenciarse los primeros efectos. Va a ir perdiendo el equilibrio. Posteriormente pasa más tiempo y se va a quedar totalmente sedado. Eso implica que a los 10 minutos, ¿qué hacemos? Rápidamente retiramos al ratón y la torunda y controlamos el tiempo para la recuperación. Pero durante ese tiempo presionamos la cola y prácticamente no siente absolutamente nada. Es decir, no hay dolor. Por lo tanto, se ha perdido la sensibilidad. El ratón, como está sedado, no se mueve absolutamente nada. Es decir, se ha perdido la motilidad. Por lo tanto, el estado de alerta de conciencia está totalmente anulado. Y la frecuencia cardíaca de 120 se ha reducido a 80 latidos por minuto. Y la frecuencia respiratoria también se ha reducido. Ojo, luego de los 10 minutos. Cabe mencionar que inicialmente la frecuencia cardíaca y respiratoria se van a incrementar por el mismo hecho de que el ratón empieza a agitarse, a desesperarse. Pero luego se estabiliza y, como podemos notar, se han perdido aquí la sensibilidad, motilidad y estado de alerta y se ha reducido la capacidad funcional del sistema cardiovascular y respiratorio. Pero cuando hemos retirado el ratón, miren qué rápido se recupera nuestro animalito. No llega ni al minuto, es decir, a los 30 segundos, como el animalito va a empezar a oxigenarse por vía pulmonar, está expulsando el éter que ha ingresado a su organismo. Y va a ingresar en este caso oxígeno, alcanzando una recuperación rápida. Eso implica entonces que tiene una farmacocinética bastante corta. Se absorbe por vía pulmonar y por esa misma vía se va a excretar, en este caso, el éter en la práctica de anestesia inhalatoria. Veamos ahora los resultados obtenidos en la experiencia número 2, es decir, en la anestesia barbitúrica. En este caso, se ha pesado al animalito, a nuestro ratoncito, hemos hecho los cálculos matemáticos correspondientes para determinar el volumen de administración de pentobarbital, conociendo su peso, la dosis y la concentración. Una vez inyectado por vía intraperitoneal, ¿qué va a ocurrir? Se va a iniciar los efectos con pérdida de la estabilidad o desequilibrio. Se va a generar. Luego esta, cuando va pasando más tiempo, va a ir perdiendo la motilidad, el estado de conciencia. ¿Ok? Una vez que está totalmente sedado, vamos a medir, en este caso, nuestros indicadores que previamente, antes de aplicarle el fármaco, se han tenido que evaluar. Tenemos aquí la sensibilidad, que en todos los casos, sensibilidad, motilidad, estado de alerta, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, están activos. Pero ¿qué pasa después de 10 minutos cuando está totalmente sedado? Le presionamos la cola. Ojo, al presionarle la colita, el animalito aparentemente no va a sentir, ¿ok? Sin embargo, cada vez que le presionamos, va a haber una respuesta en el animal por más que esté sedado. Es decir, va a empezar a saltar. Lo que trae como consecuencia que no se ha perdido en su totalidad la sensibilidad. Es por ello que todavía está presente. Se ha reducido, pero no se ha anulado.
La motilidad, como está totalmente sedado frente a un estímulo, no va a haber respuesta. Se ha perdido totalmente la motilidad. El estado de alerta, si está totalmente sedado, está inconsciente. ¿Y qué ha pasado? Inicialmente la frecuencia cardíaca era de 140 latidos por minuto. Una vez que el animalito recibió el fármaco, se aceleró, se incrementó, pero cuando ya está bien dormido, bien sedado, luego se ha estabilizado y se ha reducido a 100 latidos por minuto. Del mismo modo, la frecuencia respiratoria. Como podemos apreciar en esta tabla, también va a generar depresión de la función cardíaca y función respiratoria, pero con la particularidad que el pentobarbital, que es un barbitúrico, no es un analgésico. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que él solo no va a permitir una buena intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque se va a sentir el dolor. ¿Ok? Pero como el ratón todavía está dormido, la recuperación tomará más tiempo. Es por ello que no lo tenemos en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Eso implica que tendrá que pasar entre 30 a 50 minutos para poder evaluar dicha recuperación. Y esto se justifica ¿por qué? Porque este fármaco se está administrando por vía endovenosa, lo que trae como consecuencia que se acaba de absorber, se va a distribuir, se va a metabolizar y finalmente se va a excretar. Lo que trae como consecuencia que tendrá un mayor tiempo en el proceso farmacocinético. Sin embargo, en el caso anterior, la vía inhalatoria era rápida. ¿Por qué? Porque ingresaba por vía pulmonar y por esa misma vía va a ser excretado el fármaco. Veamos ahora los resultados de la experiencia número 3, es decir, de la anestesia disociativa. En esta ocasión estamos utilizando como material farmacológico a la ketamina. Pesamos al ratón y en función a ese dato más la concentración de dicha solución y la dosis, determinamos el volumen de administración de dicho fármaco, el cual se va a administrar por vía intraperitoneal. Previamente hemos tenido que evaluar, en este caso, los datos basales de sensibilidad, motilidad, estado de alerta, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Es decir, están activos. Pero ¿qué ocurre transcurridos los 10 minutos? El ratón todavía va a seguir moviéndose, pero con un cierto grado de desequilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso significa que todavía se está moviendo. ¿Ok? Entonces, como él sigue moviéndose, sujetamos la cola y la presionamos y no siente absolutamente nada. Sin embargo, todavía sigue moviéndose, por lo tanto no se ha anulado totalmente la motilidad. Y el estado de conciencia no ha perdido totalmente dicho estado. ¿Por qué? Porque el animalito sigue caminando, ¿ok? Sigue moviéndose y todavía se da cuenta, pero mínimamente. Cabe mencionar que este fármaco, ketamina, genera alucinaciones cuando se administra. Y cuando se aplican en sobredosis puede ser peligroso y hasta mortal, como cualquier anestésico. Sin embargo, aquí podemos notar que hay un buen efecto analgésico, pero la motilidad y el estado de alerta se han reducido, pero no en su totalidad. Es decir, hay una anestesia disociativa porque el animalito está caminando, pero no está 100% consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor.